Vamos a entrar al siguiente tema, y el siguiente tema se llama sistemas de radiocomunicación. ¿Qué vamos a ver aquí? Todo lo relacionado prácticamente con la radio a mayor detalle. Vamos a empezar. La radiocomunicación se define como la telecomunicación realizada por medio de ondas radioeléctricas, y telecomunicación no es otra cosa que comunicación a larga distancia, ¿no? Telecomunicación no es televisión, es comunicación a larga distancia. Entonces la radiocomunicación se define como la telecomunicación o la comunicación a larga distancia realizada por medio de ondas radioeléctricas, como se le conoce también, ondas electromagnéticas u ondas hertzianas, en honor al señor Rudolf Heinrich Hertz. Las ondas radioeléctricas son ondas electromagnéticas que se propagan a frecuencias inferiores a 3000 gigahercios. Se supone que arriba pues ya estarán infrarrojos, a luz visible, etcétera, ¿no? ¿Qué sé yo, ¿no? La radiación es el flujo saliente de energía electromagnética desde cualquier fuente. En lo que atañe a nosotros es a través de una antena. La emisión es la radiación por una estación transmisora. Por eso a las estaciones de radio comerciales se les conoce como radiodifusoras, porque emiten una radiación a través de una estación transmisora, entonces es una radiodifusora. Ahora, ¿qué es un servicio de radiocomunicación? Ese servicio que presta un operador radioeléctrico en telecomunicaciones a uno o varios usuarios. Operador radioeléctrico. Está chistoso, ¿no? Pero así es un operador de ondas radioeléctricas. Los tipos de servicios que se clasifican a nivel mundial es el fijo, el móvil, el de difusión, satélites y radiodeterminación. Vamos uno por uno. El fijo, tanto la transmisión como la recepción, y aquí vamos a empezar a, como se dice, acostumbrarnos a los términos TX, es abreviatura, ¿no? TX es transmisión y RX es recepción. Tanto la transmisión como la recepción están situados en puntos fijos, por eso es un servicio fijo. El servicio móvil, la transmisión o la recepción, o ambos están en movimiento. O sea, puede ser un móvil comunicándose con una estación fija, o pueden ser dos móviles comunicándose y ambos en movimiento. Difusión, ¿qué es difusión? ¿Verdad? Un transmisor emite hacia muchos usuarios, o sea, son las radiodifusoras, o incluso la televisión. Satélites, tanto para el servicio fijo, móvil y la difusión. Radiodeterminación, ¿qué es radiodeterminación? Es el cálculo de la posición en la que se encuentra un objeto. Muchos oímos hablar de los GPS, ¿no? Definitivamente. Los radioaficionados tenemos un sistema que se llama APRS, y radioaficionado que tenga el sistema conectado a los gates del sistema APRS, ¿verdad? Lo podrán ver en cualquier parte del mundo, lo podrán ver que se desplace de una ciudad a otra, que entre a su garage, etc. Esos son los tipos de servicio, ¿no? Y eso sí, hay que aprenderlos. Fijo, móvil, difusión, satélites y radiodeterminación. ¿Qué es un mensaje? Se entiende la información, el mensaje, como la información que se desea intercambiar entre dos o más interlocutores, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Yo estoy mandando un mensaje y si tienen alguna duda me retroalimentan con un mensaje de ustedes hacia mí. En el ámbito de las telecomunicaciones, el mensaje es el conjunto de señales, signos o símbolos que son objetos de comunicación a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser hablado, que puede ser clave Morse, que puede ser infinidad de cosas, ¿no? Modos digitales, por ejemplo. Sonido. Es el efecto de transmitir por el aire variaciones de presión. ¿Qué es eso? Pues es la voz. Cuando uno habla en el aire, hay cierta presión. Y eso lo sentimos si vamos a un antro, ahora se les dice así, ¿verdad? Vamos a bailar
y el sonido está a todo volumen, y de hecho sientes el golpe de la música, ¿no? Lo que estás sintiendo en realidad es la presión del aire que te está golpeando. Datos. Es una secuencia estructurada de caracteres que representan una información. Aquí más que nada estamos hablando de modos digitales, incluso clave Morse, ¿no? Texto. Es una secuencia de bits que tiene significado en conjunto, como en un libro, un recibo, instrucciones, un manual, etcétera, ¿no? Eso lo hacemos cuando nos comunicamos de teclado a teclado, porque el radio está conectado a una computadora. Entonces tenemos mensajes, sonido, datos y texto dentro de nuestros sistemas de comunicación. Las telecomunicaciones se encargan del transporte de la información, ya sabemos que es la información, a grandes distancias a través de un medio o canal de comunicación. Está muy sencillo, ¿no? Yo hablo aquí por mi micrófono y ustedes me reciben a través de su computadora, de su celular, de su tablet, etcétera. Y el medio que estamos utilizando o canal en este momento, pues es la Internet. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos ya un poco más detallados de un sistema de comunicaciones radioeléctricas? Ya estamos entrando un poco más en materia. Para empezar, tenemos una fuente donde empezamos, que puede ser un micrófono, una llave telegráfica o audio digital. Esta interfaz, ya sea micrófono, llave o sistema digital, permite que entre el mensaje. Si es un micrófono, entra la voz. Si es una llave telegráfica, entra la clave Morse. Si es un audio digital, va a poder ser PSK31, Olivia, FT8, FT4, JT69, lo que se les ocurra, Imán de Ross, por ejemplo, y infinidad de modos digitales. ¿A dónde vamos a meter eso? A un transductor de entrada que es parte de un transmisor. Una vez que entra por el transductor y entra prácticamente al transmisor, el transmisor lo va a mandar por medio de un canal de transmisión, que en este caso va a ser la atmósfera. ¿Sí? Y ese mensaje, a través de ese canal de transmisión o medio, que tiene mucho ruido, interferencia y distorsión, va a ser recibida ¿por quién? Pues por un receptor. Ese receptor lo va a meter Julio Canul, adelante. Julio, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bienvenido, Julio. Y ese receptor lo va a mandar al transductor de salida. Vamos a decir que este es un codificador y este es un decodificador. Todo dentro del mismo radio. Y lo va a mandar ¿a dónde? Si es voz, a la bocina, o al altavoz, o a los audífonos, o a salidas auxiliares si son modos digitales, o incluso una llave, o sea, un código Morse, ¿no? Entonces llega al destino, y luego se invierte cuando te contesta el otro. Esto es gráficamente lo que sucede cuando hablamos por radio, o por cualquier otro medio, incluso, porque el canal puede ser un hilo de cobre, puede ser un hilo óptico, por ejemplo, entonces puede ser a través de Internet. Ahora bien, ¿en qué consiste una estación básica? Una estación básica consiste en un radiotransmisor, una línea de transmisión y una antena, así de sencillito. No hay de otra. Ya vimos con introducción a la radiodifusión que puedes conectarle audífonos, puedes conectarle una llave telegráfica, un micrófono, tienes que tener una fuente de alimentación, todo eso ya lo vimos. Seguimos. Si hay preguntas, adelante, ¿no? Puede ser que empiece a ir rápido. ¿Todo está claro por acá? A lo menos que me digan que sí o que no, porque Claro, claro, don Pablo. gracias, Por acá. se siente uno solo de este lado. No, para nada, aquí estamos escuchando. Aquí estamos. Interesante. No vaya a ser que los esté aburriendo. No, para nada, para nada. Un transceptor. Está bien, todo está claro. Muchísimas gracias. Ahora, ¿qué es un transceptor? Un transceptor es un dispositivo que cuenta con un transmisor y un receptor.
lo que conocemos nosotros como un radiotransmisor, que comparten parte de la circuitería y se encuentran dentro de la misma caja. Dado que determinados elementos del circuito se utilizan tanto para la transmisión como para la recepción, la comunicación que provee un transceptor solo puede ser semi-duplex. ¿Qué significa eso? Que pueden enviarse señales en ambos sentidos, pero no al mismo tiempo. Por eso lo primero que te enseñan es aprieta, no la portadora, acuérdate, push to talk del micrófono para hablar y suéltalo para recibir, porque si lo mantienes apretado no vas a escuchar a tu interlocutor. Así de simple. Y lo que se aprieta es el botón para transmitir o push to talk, de ninguna manera la portadora. Vamos a continuar. Vamos a ver las características generales de un transceptor o radiotransmisor. Comúnmente hablamos de un radio HF, aunque HF sabemos que significa High Frequency, onda corta, pero en realidad puede contener Medium Frequency, Very High Frequency y Ultra High Frequency. ¿Por qué? Porque ahora los radios en realidad en un principio venían de 80 metros a 10 metros y nada más. De tal manera que hablamos de un radio de HF, pero esto es como el boiler, ¿no? Prende el boiler, no lo puedes prender, el boiler es una marca, o fue una marca. Enciende el Frigidaire, no es el Frigidaire, es el refrigerador, era la marca, ¿no? Y así se quedó. Radio de HF, no importa que sea multibanda, que vaya desde 160 metros hasta 70 centímetros, no importa. Siempre te van a decir, ¿tienes radio de HF? En realidad es un radio multibanda. Hay radios que solo tienen VHF y UHF, es decir, 2 metros y 70 centímetros. Les llamamos dual banda, o banda dual, o dual bander en inglés. Y pueden haber solos, nada más de VHF en 2 metros es monobanda, de UHF en 70 centímetros es monobanda, ¿no? Pues eso sí hay que estudiarlo un poquito, más que estudiarlo, pues aprendérselo un poco, ¿no? Porque así de un vistazo, pues nomás no, pero pues hay que darle un repasito, ¿no? Ahora vamos a ver las generalidades del radio multibanda. El rango de un radio multibanda va de 30 kilohercios a los 30 megahercios. Puede ir más arriba, acuérdense, ¿no? Pero generalmente, si yo me compro incluso, por ejemplo, un Icon 7300 moderno de última generación, me va a dar de 30 kilohercios, no a 30 megahercios, hasta 54 megahercios, hasta la banda de 6 metros. ¿Sí? Adelante. 70 hasta 70, ¿no? Por la banda de 4 metros, ¿no? Ah, sí lo da, solo que en México no la podemos usar porque no está autorizada. Tu radio sí la puede. Pero sí lo da definitivamente, sí lo da. El 7300 llega exactamente, tienes razón, hasta la banda de 4 metros, ¿no? Que podemos escuchar, más no transmitir porque no tenemos permitido hacerlo en México. En transmisión cubre las bandas desde 160 hasta 10 metros, pero por ejemplo el 7300, como bien dice José Antonio, hasta los 4 metros. Comúnmente transmite en banda lateral, single sideband, la de arriba o la de abajo, que es USB o LSB, upper sideband, lower sideband. Remacho yo mucho esto porque se vayan acostumbrando. En CW, que Continuous Wave, así se refiere a la radiotelegrafía. En amplitud modulada y en frecuencia modulada. Todos los radios, hasta los más modernos, siguen trayendo amplitud modulada, aunque en realidad está casi en desuso. Existen algunos grupos a nivel internacional que utilizan la amplitud modulada y dan diplomas, etcétera, ¿no? Pero prácticamente está fuera de la jugada. Sin embargo, si le aprietas al botón, tú sales en amplitud modulada. Y también puedes salir en frecuencia modulada en 160 metros, o en 80, en 40, en 30, donde quieras puedes salir en frecuencia modulada. Porque acuérdense que frecuencia modulada no es una banda, es un modo de transmisión. Tu señal moduladora, que es tu voz, se monta sobre la señal portadora
y modulas en frecuencia o modulas en amplitud. Esa es la única diferencia entre AM y FM, solo que tiene FM no permite tanto ruido como AM, esa es la diferencia. Y eso lo hace el radio, ¿no? Es el hardware lo que lo hace. Funcionan todos nuestros radios, incluyendo hasta los radios que se transmiten en 2 metros 70 centímetros, funcionan con alimentación de corriente directa DC. Todos te dicen a 13.8 voltios, más o menos 15%. Es decir, te pueden aceptar fácilmente hasta 16 voltios, empiezan a trabajar desde 12 voltios. Abajo de 12 voltios se niegan, empiezan a tener audio distorsionado, etcétera, ¿no? Baja la potencia, muchas cosas, ¿no? Lo óptimo son 13.8 voltios, ¿no? Con un consumo promedio de 20 a 22 amperios para 100 metros, pero yo les voy a decir que el IC7300 con una fuente de 20 amperes o de 22 no trabaja, se niega a trabajar. O sea, baja su potencia, no te va a sacar los 100 watts, ahí se va a andar por los 30, 40, 50, pero no va a sacar los 100. Le tienes que meter arriba de 25 amperios hacia arriba. Yo tengo una fuente conmutada que dice que es de 25 amperios, es de Kenwood. El IEC7300 no me saca los 100 watts con esa en modo digital. En fonía se lo saca en telegrafía, pero en modo digital, que es más pesado, se agacha la fuente y no me da los 100 watts. Le pongo una Astron de 25 amperes que ya no es conmutada, sino que tiene un transformador adentro, o sea, la antigüita pesa como 2 toneladas y la otra la sostienes con 2 dedos. Entonces me da los 100 watts perfectamente bien. Eso son detallitos que uno tiene que ir aprendiendo a manejar. Pueden o no incluir un acoplador o tuner, antena tuner interno. ¿Lo pueden tener o no lo pueden tener? Pueden tener adentro, casi todos lo tienen ahorita, un llaveador. ¿Qué es un llaveador? Te permite conectar una llave telegráfica de paletas yámbica, o sea que una paleta transmite el sonido corto y la otra el largo, que facilita mucho el llaveo, por eso se llama llaveador. Cuando no tienen, lo único que puedes conectar es una llave recta, en la que tú haces el sonido corto y largo, pero cansa mucho la muñeca. Hay muchos fanáticos de la llave recta y hay un grupo internacional que se llama FIST, creo si no me equivoco, están casi siempre en los 50, alrededor de los 50 kilociclos o kilohercios, ahí andan en cada banda y dan premios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo más práctico es una llave de yámbica de paletas. Cuando el radio no trae, por ejemplo, el Kenwood Tango Sierra 50 Sierra no trae llaveador interno, le puedes poner un externo. De hecho, así empezó todo, ¿no? Todo era externo, accesorios, y poco a poco los fueron metiendo adentro del radio. Ahorita esta computadora tiene el radio adentro. Pueden tener o no interfaz interna para modos digitales. Y es de lo que les acabo de decir. Ahorita, por ejemplo, el IC7300 sin computadora te trabaja RTTY, por ejemplo. Hay otros radios como un Kenwood, no mal recuerdo, el 570, no me acuerdo por allá, 590 de la Kenwood, que te decodifica el código Morse, la telegrafía. No todos los radios lo tienen así, pero bueno, ya empiezan a meter a la computadora adentro. De hecho, el 7300 para adelante es una computadora con funciones de radio. Aquí hay una nota. La banda de 160 metros en realidad está en la frecuencia de clasificada como frecuencia media, medium frequency, es lo que acabamos de aclarar, Miguel Ángel, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Ok, correcto. Sí. Ok, vamos a pasar a la siguiente. Radios, vamos a ver, radios de HF les llamamos, pero acuérdense que en realidad son multibandas, ¿eh? Antiguos pero muy efectivos. El famoso, creo que este es el Kenwood 440 de la Sierra, yo tuve uno, luego salió el 450, etcétera, hasta la fecha están funcionando.
Hubo un lote que salió malo y me tocó la mala suerte a mí, ¿no? Se reparó, luego lo autorreparé, bueno, lo reparé yo mismo y bueno, llegó un momento que lo vendí como después. Por acá tenemos, si no me equivoco, un Yaesu. Este es otro ya. Este es un radio compacto, pero siempre es multibanda. Aquí está otro. Aquí está el famosísimo Kenwood Tango Sierra 50. Este tiene aparte su acoplador interno que está del mismo tamaño que del radio. Es un magnífico equipo, definitivamente. Vamos a ver ahorita uno de los radios más populares de reciente creación, que han dado, que ahorita pues, todo el mundo lo quiere, ¿no? Es un radio HF, vamos a decir, moderno. Pueden incluir pantallas sensibles al tacto, o sea, pantalla touch, definitivamente la tiene, modos digitales integrados, etcétera. Va desde la medium frequency, que son 160 metros, hasta los 6 metros, y como bien nos dijo José Antonio, hasta los 4 metros, ¿verdad? Pero en México, les repito, la banda de 4 metros no está autorizada, al menos todavía. Ahora vamos a entrar, si no hay preguntas, en la operación básica del radio multibanda o de HF. Ok. Para empezar, es indispensable tener una buena conexión a tierra, que yo les digo que en este momento no la tengo porque estoy provisional. Sin embargo, estoy saliendo bastante bien. Esa buena conexión a tierra, tanto del radio como de los accesorios en un momento dado, evitan daños por descargas eléctricas. Claro que yo cuando empiezo a escuchar descargas ahorita que no está aterrizado mi equipo, pues simplemente desconecto todo, hasta la antena. Asegura la emisión de una señal de alta calidad, es decir, no distorsionada, con el mínimo de radiaciones espurias. ¿Qué es una radiación espuria? Aquella que sale fuera de la banda, de la frecuencia donde está transmitiendo, que se va un poco abajo de la frecuencia, un poco arriba, y empieza a perjudicar al vecino. Una buena conexión a tierra supone enterrar una barra de tierra física, normalmente llamada copper well, ¿no? Y además hay que procurar que la tierra donde la introduzcas se conserve húmeda. Generalmente se le pone carbón vegetal, por ejemplo. Si tienes un aire acondicionado que todo el tiempo está echando agua por allá por la manguerita, pues también se lo pones para que se humedezca. Aquí en Yucatán lo tradicional es tirarlo al pozo del sumidero. Tirar un ancla allá al pozo del sumidero, ¿no? Ahí todo el tiempo está húmedo. Conectar el conector de tierra del radio mediante un cable de cobre grueso y a la menor distancia posible. Eso va a hacer que una carga electrostática allá arriba pueda ser desviada fácilmente a tierra. Incluso un rayo puede ser, antes que te haga daño, puede ser desviada a tierra, ¿no? Si no tienes eso, ¿qué puede pasar? Que te parta en dos la antena, que te queme el radio, etcétera. Entonces hay que tener precauciones. La mejor es que si empiezas a oír los rayos a la distancia, desconectes todo, incluyendo la antena. Ok. Vamos a empezar con la operación básica de un radio de HF, en realidad que es multibanda, ¿no? Aquí tenemos la carátula del famoso 440 Sierra de Kenwood. Adelante. Pablo, nomás también es conveniente aterrizar las torres y después los rayos, ¿no? Y aterrizar también el cable coaxial, ¿verdad? Con esos aparatitos que hay que pones a tierra también el coaxial, ¿no? Eso ayuda bastante. Sí, ayudan, definitivamente ayudan. Sí, allá en el cuarto de radio tengo todo eso. Más que ahorita estoy temporal por acá en la recámara y así que ahorita no tengo nada aterrizado. ¿Por qué hago? Desconecto todo. Incluso antes de irme a dormir yo desconecto cuando menos la corriente eléctrica, ¿no? Pero si estamos en época de lluvias, si estoy todavía acá, desconecto la antena. Cuando estoy allá abajo, pues tengo un switch selector de antenas que en un momento dado nomás giras el switch y lo pones a tierra. Y ya no te preocupas de estar desconectando la antena, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la aterrizaste. Duele cuando hay un rayo, duele.
Adelante, José Antonio. Me menciona que duele cuando cae un rayo, ¿no? No, duele, pero el bolsillo. Te quema todo. Definitivamente, ¿no? A mí nunca me ha pasado, pero nuestro amigo Francisco José le rompió una G7 por la mitad, ¿no? La reparó y la volvió a poner hasta allá arriba otra vez. Le digo, ¿que la volviste a poner en un lugar? Sí, me dice. Pero bueno, tuvo suerte que nada más fue la antena que le partió en dos. Afortunadamente yo no he tenido problemas, espero no tenerlos, ¿no? Pero siempre hay que tomar precauciones, hay que tener aterrizado todo y si no, desconectar todo. Ok, entramos en materia. ¿Qué es el medidor S Power SWR ALC? Es esto que están viendo acá, ¿verdad? Déjenme ver porque ahorita sí tengo, mi cámara la puedo mover antes, ¿no? Y en un momento dado me puedo ayudar en vivo, en directo y a todo color, ¿no? Vamos a ver. Voy a prender mi radio. Está. Tenía 50 megahercios, pero no hay nada. Ahorita la banda de 7 megahercios, de unos 40 metros puede ser que tenga actividad, sí tiene. Bueno, la cuestión es esta. ¿Qué es lo primero para mí que tenemos que estar observando siempre? Es como observar el panel de control de tu vehículo, ¿no? El display de tu vehículo, donde está la temperatura, por ejemplo, que no se te dispare la temperatura, a qué velocidad vas, etc. Lo mismo para un radio. La letra S mide la intensidad de la señal recibida. Acá está la letra S en decibeles, ¿no? Del 1 al 9 es numérico, aquí lo pueden ver, S, 1, 3, 5, 7, 9, son números. Después de eso tenemos 20, 40 o 60 decibelios o decibeles. Para una intensidad superior a 9, el reporte se da como 10, 20, 30, 40 o 60 decibelios sobre 9. Esa es la práctica. ¿Sí? En realidad, estos números de 1 al 9 también son decibelios. Cada número, si mal no recuerdo, corresponde a 6 decibelios. Es decir, que si tú recibes una señal, ¿no?, y se ubica en 9, son 54 decibelios. Solo que se complicaría mucho la escala. Por eso es que los primeros 54 decibelios se ponen con números. Pero si tu aguja marca o tu display marca 20 o 40 o 60 o 50 sobre los 54 decibelios que se corresponde al número 9, el reporte se da como una intensidad de 60, 40, 20 o 10 sobre 9. Pero es bueno saber que esos numeritos también corresponden a decibelios. Mucha gente, y yo me incluyo al principio, no entendía esto, ¿no?, hasta que me puse a investigar un poquito. Ahora, ¿cómo está esto de los decibelios? Cuando tenemos 50 o 60 decibelios de audio, es como si estuviéramos en un restaurante cerca de donde se están lavando los platos o con mucha aglomeración de gente que a veces tienes que alzar la voz para platicar con tu compañero, tu compañera. 40 decibelios corresponden a una conversación, 20 decibelios como estar en una biblioteca, 10 decibelios una respiración tranquila y un 0 decibelios pues es el umbral de nuestra audición. De tal manera que cuando te dan un reporte de S9, en realidad estás en 54 decibelios y eso te ubica ya a este nivel de lavaplatos o aglomeración de gente. Quiere decir que estás recibiendo un excelente audio. Lo demás que esté arriba, en realidad no importa, ¿sí? Por cortesía le vas a decir, te recibo 40 sobre 9, ¿no? Y se va a sentir muy ufano, muy orgulloso de su estación, definitivamente, porque te está llegando con una tremenda señal. Pero 5.9, desde aquí ya te estás recibiendo una señal muy fuerte en cuanto a audio se refiere. Esa es la intensidad de la señal.
Luego vamos a ver power, que es la potencia con la que uno transmite. Los rayos normalmente traen hasta 100 watts de potencia. Sin embargo, con un amplificador de potencia podemos llegar hasta los 1500 watts o 1.5 kilowatts, que es el máximo permitido en radiofisión. Y luego tenemos SWR, que es otra cosa, en inglés es no, si no me equivoco, standard, no me acuerdo cómo se pronuncia, wave radio, ¿sí? Es una relación de las ondas de radio que no salen. En español se llama ROE, o relación de ondas estacionarias, y podemos ver que empieza en 1 y puede llegar a ser infinito. Los radios modernos te aceptan una relación de 1.5 a 1, porque es una relación, no existe una ROE, una relación de onda estacionaria 0, es una aberración. ¿Por qué? Porque es una relación o una razón matemática, como lo vamos a ver más adelante. Entonces siempre vas a decir 1.5 a 1, 3 a 1, 2 a 1, etc. Los rayos antiguos a bulbos que podían soportar 3 a 1 fácilmente. Luego vinieron los híbridos y transistorizados que te podían soportar fácilmente 2.5 a 1. Actualmente, en un IC7300 como el que estamos manejando actualmente, cuando se aproxima a los 3 a 1, el radio baja drásticamente su potencia hasta 10, 20 watts de potencia, y no lo vas a obligar, no sube, te está protegiendo tu inversión. Y si lo sigues forzando, puede ser que entonces brinques el circuito protector y tengas problemas con el módulo de salida y hay que llevarlo a reparar, etcétera, ¿no? Es igual que cuando sube la temperatura de tu carro. Si no le haces caso, lo vas a pagar más caro. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y el ALC, que es el, ¿cómo se llama? Nivel automático de ganancia o algo así, te lo vamos a ver. Vamos a continuar con power. Power significa potencia, ¿no? Y se expresa en watts, como yo les decía. Y puede ir desde 1 watt hasta 100 watts. En español también se usa la palabra vatio, sobre todo en Centroamérica, en Cuba, por ejemplo, en el Caribe es muy común usar vatio en vez de watts, porque watts pues está en inglés y vatio está en español. Y la palabra científica, por decirlo de alguna manera, es voltialtímetro, pero pues nadie se acuerda de eso, todos usamos watts o vatios. Y es la potencia eléctrica producida por una diferencia de potencial de 1 voltio y una corriente eléctrica de 1 amperio. Esto ya es electrónica, ¿no? Definitivamente. Y realmente a nadie se le va a preguntar qué es la definición de 1 watt, tal como está aquí, ¿no? Está un poco complicada, incluso de entender, ¿no? Diferencia de potencial de 1 voltio y una corriente eléctrica de 1 amperio. O sea, para los físicos, matemáticos, pues yo creo que no hay ningún problema para entenderlo, pero para nosotros, gente común, pues realmente está en chino, ¿no? Lo que hay que saber es que los watts con los que transmitimos se refiere a la potencia de transmisión. Eso sí, hay que entenderlo. Ahora vamos a pasar a lo que es la Standing Wave Radio, por eso es SWR en inglés. En español le llamamos relación de ondas estacionarias o simplemente ROE. Cuando una línea de transmisión lleva potencia a una antena que no la disipa completamente porque la antena no está bien, decimos que la línea tiene una componente reactiva, o sea, hay una reacción que tiene entre sus características devolver potencia a la fuente emisora porque no logra salir. Es como si agarras una manguera, le metes presión de agua, incluso con un motor, con una motobomba y luego le tapas la salida, pues allá hay una resistencia, ¿no? Al haber dos ondas que fluyen en sentido contrario, o sea, una que sube y otra que baja, como la bolita que sube y que baja, estas producen ondas que se conocen como ondas estacionarias, de ahí el nombre en inglés Standing Wave Radio, o relación de ondas estacionarias.
en la línea de transmisión y ahí están en el coaxial. Muchas veces bajamos un coaxial después de cierto tiempo y vemos que está como chamuscado. Está como chamuscado porque teníamos una ROE alta y nunca le hicimos caso. Y el radio ya nos saca los 100 watts, apenas levanta los 40 o 50 watts y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Porque nunca le hicimos caso a la relación de ondas estacionarias. Vamos a ver un poco más sobre la SWR o ROE. Si alimentamos una antena de 50 ohmios de impedancia, esa te la puede dar un dipolo en B invertida, luego lo vamos a ver con más calma, con una línea de transmisión de igual impedancia, un coaxial, a 50 ohmios también, ambas impedancias estarán acopladas a la impedancia característica del radio y tendremos una relación de ondas estacionarias o una standing wave radio, que es la razón de dividir 50 ohmios de impedancia de la antena entre 50 ohmios del coaxial, y nuestra relación va a ser 1 a 1, porque 50 sobre 50 nos va a dar 1. Entonces nuestra relación va a ser 1 a 1, o vulgarmente podemos decir tengo una estacionaria de 1, aunque en realidad es una relación de 1 a 1. ¿Ok? Les repito, no existe la ROE 0. En todo caso, la potencia reflejada es 0, o sea, no tienes ninguna potencia que esté regresando de la antena al radio. Entonces, la potencia reflejada es 0, más no la relación, que es 1 a 1. Y esta es la mejor relación que podemos tener de ondas estacionarias. Pero, ¿qué pasa si alimentamos una antena de 200 ohmios de impedancia con una línea de transmisión de 50? Entonces vamos a dividir los 200 ohmios de la antena entre 50 del coaxial, que es lo mismo que acepta el radio. Entonces 200 sobre 50, nuestra relación ahora es de 4 a 1. Aquí no hay acoplamiento prácticamente. Entonces van a haber pérdidas en la línea de transmisión o reflexiones múltiples de la señal entre la antena y el transmisor. O sea, tú empujas con el radio y la antena te la regresa. Te empieza a calentar incluso el coaxial y te va a calentar el módulo de transmisión del radio. Básicamente los transistores, y en un momento dado van a tronar, ya que cada vez que la potencia transmitida tiene que viajar hacia arriba y hacia abajo en la línea de transmisión, parte de esa energía se va a empezar a disipar como calor, y no solo en la línea de transmisión, en el módulo de transmisión del radio, ya lo pones en serio peligro. ¿Preguntas? ¿Ya se durmieron? No. ¿Todo está bien? No, para nada. Oh, aquí entendido, no paro, Aquí todo bien. estamos. ¿Todo está clarito? Aquí seguimos. No, enterado aquí. Ok. Perfecto. Ahora vamos a ver qué es el ALC. En inglés está Automatic Level o Level Control Circuits, que es el control automático de nivel. ¿De qué nivel? Es lo que vamos a ver. Regula la intensidad de señal que entra en el amplificador de potencia de una transmisión de un radiotransmisor o un transmisor de radio aficionado. La intensidad de señal que entra, o sea, la que recibes. En un momento dado puede ser tan fuerte que lo vas a... Adelante. Perdón. No. Perfecto. Si tú recibes una señal intensamente fuerte por arriba de los 60 decibelios en un momento dado, el radio tiene que tener un circuito, y este circuito es el ALC, Automatic Level Control Circuit, o control automático de nivel de señal que entra, para que en primer lugar no lo oigas el audio distorsionado en un momento dado. No es que te vaya a quemar el radio, como se dice en banda civil. Te voy a quemar el radio porque se están peleando, ¿no? Le voy a meter 1000 watts para que se queme tu radio. Eso nunca va a pasar. Del manejo de la potencia de salida y ganancia del micrófono depende la calidad de la señal y el no causar interferencias, que es lo que sucede muchas veces en banda civil. ¿Por qué? Porque lo llevas con el cirujano, así le dicen al técnico, ¿verdad? O al ingeniero, y entonces exprime el transistor a todo lo que da.
sacaba 4 watts y le llega a sacar 12 watts. Le sacó todo, lo exprimió. ¿Qué va a pasar? ¿No? Que va a perder calidad la señal, va a sacar señales espurias, no va a transmitir exactamente en la frecuencia, sí lo vas a escuchar en la frecuencia, pero de repente lo vas a escuchar un poco más arriba, un poco más abajo, y vas a empezar a interferir a otras personas. Y eso no se debe de hacer. ¿Quieres transmitir con mayor potencia? Cómprate un amplificador. Y de buena calidad, porque si no va a ser lo mismo, ¿no? Ahora vamos a entrar a lo que son modos de operación de los que ya hemos hablado incluso. La primera, porque es la primera que se utilizó inclusive, la radiotelegrafía o continuous wave, que como yo les decía no tiene nada de onda continua, ¿no? Es una interrupción de la señal portadora. La fonía, para la fonía tenemos una gama de modos que son la lower sideband, la upper sideband, la amplitud modulada y la frecuencia modulada. ¿Qué es lower sideband? Y de ahí salen las letras LSB. Es la banda lateral inferior. ¿Qué es la upper sideband? O USB, la banda lateral superior. Upper, superior, lower, inferior. Eso es todo. ¿Qué es AM? Es amplitud, bueno, está en inglés, amplitud de modulation o modulación por amplitud. ¿Cuál es la amplitud de una señal? Es la que va de la cresta al valle. Entonces, cuando hablas, esa se puede ver, como lo vimos el otro día, puedes darte cuenta de que no está parejita, ¿no? Cada vez que hablas, o es mayor la amplitud o menor, y ahí se va, eso se llama amplitud modulada. ¿Qué es frecuencia modulada? Es una modulación de la frecuencia. La amplitud va a ser siempre la misma, la vas a ver parejitas, taca, parejitas. Sin embargo, entre una onda y otra, vas a ver que una es más abierta y otra es más cerrada. Estás modulando en frecuencia. Eso lo hace el hardware del equipo, la circuitería del equipo, ¿verdad? Todo lo que está dentro. Uno lo único que hace es apretar un botón. El radio HF o multibandas trae un botón o varios para cambiar cada modo. ¿Vamos bien? Sí. Parece que sí. ¿Qué es el botón de AF? Audio Frequency o control de ganancia de audio. Es simplemente el volumen. Y vamos a ver si puedo mover esto y enseñarles radio. Voy a tener que prender una luz porque los radios generalmente tienen la carátula negra y no se ve prácticamente nada. Ok. Ustedes me dirán, porque yo, como tengo todo en pantalla completa, no puedo ver, ¿no? Ustedes me dirán si están viendo la carátula del radio. Sí. ¿Sí? ¿Se ve completa? No, del lado izquierdo no se alcanza a ver. Ahora del lado derecho. Sí, pero vamos a ver primero el lado izquierdo. Ok. Okay. Estamos en el control de audio frecuencia. Y aunque vea la palabra frecuencia, no se trata de otra cosa que el volumen, que es este botoncito. Pero, don Pablo, como se está compartiendo la presentación, no se ve completa la foto, el video. Y el reflejo de la lámpara hace un corte transversal y rebota contra la cámara. Un poquito. ¿Ya mejoró? Tal vez si lo ponemos desde arriba. Sí. Pero no se querían los demás. Ok.
Que me digan, por favor. ¿Qué opinan? Voy a dejar de compartir un momento la pantalla. ¿Ok? Porque así Ok, pues, puedo ok. ver, ¿no?, cómo está la cosa. Esto que escuchan es FT8. Okay, aunque no esté en data, es FT8. Vamos a ver. Ok. El botón de audio frecuencia no es otra cosa que el volumen. Es este. Nomás que nunca van a encontrar volumen, siempre van a encontrar una AF, audio frecuencia. Está haciendo una llamada general. ¿Okay? Este es el famoso botoncito de audio frecuencia. No es otra cosa que el volumen. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora, ¿qué es la RF? Radio Frequency o control de ganancia de radiofrecuencia. La RF o Radio Frequency o control de ganancia de radiofrecuencia sirve para ajustar el nivel de entrada de la radiofrecuencia. Si las señales son muy fuertes, 40 arriba de 9, por ejemplo, todavía luego platicamos de qué es el 5. Estas pueden ser atenuadas con un atenuador variable, que es el botón de RF. Si el ruido estático o QRN en el código Q es fuerte, la atenuación puede permitir escuchar estaciones débiles. Este es un truquito que mucha gente si no te lo platican, nomás no, yo lo descubrí por curioso por allá. Luego me dijo Emilio Berni que poca gente lo sabía. Y después pues investigué más, ¿no? Y es este. Ahorita voy a dejar de compartir otra vez. ¿Okay? Aquí tenemos el volumen. Pero adentro hay un arillo. ¿Okay? Está el botón de volumen por delante y atrás hay un arillo que también tiene una marca. Normalmente está a las 12 del reloj. ¿Ok? Sin embargo, ahí está el volumen. Si yo giro a mi izquierda, puedo creer que le estoy bajando el volumen. No, no le estoy bajando el volumen. Le estoy bajando la intensidad de la señal hasta un momento que casi no la escucho. Si yo giro a la derecha, voy oyendo más y no es el volumen, sino que el circuito interior del radio lo que estoy haciendo es bajar esa intensidad de señal que estoy recibiendo. ¿Mm? Y ahorita lo vamos a ver porque en este mismo botón, si lo giro a la derecha, tiene algo que se llama squelch. No es otra cosa que un silenciador. Es un mute, como traen los teléfonos. Y si lo giro a la izquierda, pues entonces bajo la intensidad de la frecuencia que recibo. Eso es todo. ¿Sí? Así funciona. Los radios de banda civil tienen el squelch. Los radios de 2 metros 70 centímetros también tienen el famoso squelch. Vamos a continuar y ahorita vamos a ver el squelch. El que les acabo de enseñar. Muchos radios tienen dos botones separados, uno para el volumen y otro para ¿cómo se llama? La ganancia de frecuencia, y otro para el squelch. Este lo trae en 2 botones, trae todo. ¿Cuál es el squelch? Que es un silenciador.
Es una función que opera en todos los modos y se encarga de eliminar el ruido ambiental característico del receptor, generalmente causado por ruido atmosférico y estático. Al girar lentamente el control en el sentido de las agujas del reloj, como lo acabamos de hacer, se alcanzará un punto en el que el ruido ambiental desaparece, conocido como umbral de silenciamiento, y todavía vas a poder escuchar a la estación. Aquí lo tenemos. Vas girando. Llega un momento que ya escuchamos más clara la estación. Si lo abro, lo escuchamos menos clara. Si lo voy cerrando, lo escucho más clara. Y lo mismo pasa con la ganancia de radiofrecuencia. Si la voy cerrando, desaparece el ruido estático. ¿Sí? Queda más claro. Y no es un filtro, solo estás jugando con la intensidad de la señal o con el silenciador. Entonces mucha gente dice, es que no tengo filtros, es que no sabes usar el regulador de la frecuencia de ganancia y no sabes usar el squelch. Eso es todo lo que está pasando. Ok. Entonces el squelch ayuda para bloquear muchos ruidos radioeléctricos y poder escuchar a la estación. Para escuchar señales muy débiles es preciso abrir el squelch, aunque vas a permitir el paso de todo el ruido ambiental. Eso sucede mucho en la banda de 2 metros y 70 centímetros, cuando de plano casi no escuchas a una estación o te dice que te están hablando por el WhatsApp y tú no la oyes. Entonces abres completamente el squelch y la vas a escuchar, pero también el ruido. Pero al menos la vas a escuchar. Entonces para eso sirven estos controles. Ahora vamos al AGC o control automático de ganancia, Automatic Gain Control. Como su nombre lo dice, este es automático, ¿no? Compensa las variaciones de nivel de las señales que recibe el receptor. Aumenta la ganancia cuando existen señales débiles, o sea, permite entrar más nivel de frecuencia, de radiofrecuencia, cuando la señal es débil, logrando que estas pueden ser escuchadas. O la disminuye al detectar señales muy fuertes para evitar la distorsión y la saturación en el audio. Y como su nombre lo dice, es completamente automático, no lo tienes que manejar. Aunque sí te lo puede permitir manejar en ciertos casos. Manualmente se debe usar la posición lenta para la banda lateral, o sea, fonía, y rápida para CW. Pero para no estar haciendo eso manualmente, pues lo dejas en automático y se acabó, te olvidas, ¿no? La posición rápida en banda lateral solo se usa con señales débiles. En frecuencia modulada no funciona. Ese es el famoso AGC o control automático de ganancia. ¿De ganancia de qué? De la señal que entra al radio. Si es muy fuerte, disminuye la señal para que no distorsione. Si es muy débil, permite la entrada de toda la señal aunque tenga ruido. Ahora tenemos uno que se llama atenuador, ATT. Al activar el atenuador de radiofrecuencia, el nivel de entrada de la señal en el receptor se atenúa generalmente en 20 decibelios, aunque los hay variables. Se utiliza para prevenir la distorsión de la señal cuando ésta es muy fuerte. También se usa cuando existen señales muy fuertes adyacentes, o sea, pegadas a tu frecuencia. Y aunque esta también es atenuada, generalmente se logra concluir la comunicación. Vamos a verlo. Se lo estoy buscando, pero como nunca lo uso, no lo encuentro o no lo tiene. ¿Por qué? Porque tiene uno de 15 niveles. El radio que tenga solo el botón va a atenuar 20 decibelios, pero no va a poder hacer lo que acabo de hacer con este que es variable. Se utiliza para prevenir la distorsión del señal cuando esta es muy fuerte, cuando existen señales muy fuertes adyacentes, y aunque esta también es atenuada, se logra concluir la comunicación. Te permite, muchas veces yo hablo, por ejemplo, y si me están escuchando con un radio un poco más antiguo, un 440 Sierra, por ejemplo, de la Kenwood, entonces no me oyen,
o me oyen no distorsionado con tanto ruido que no me pueden dar, no pueden oír mi nombre, mi indicativo, nada. Yo lo estoy escuchando perfectamente bien. ¿Por qué? Porque cuento con ese filtro de reducción de ruido. Y si tu interlocutor no tiene un filtro de eliminación o de reducción de ruido, entonces no te oye. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, ya vimos el atenuador. Ahora vamos a ver el noise blanker. Y hay un botoncito que dice NB, está al lado del otro botón. ¿Para qué usas el noise blanker? Generalmente yo no lo tengo activado. Es muy raro que yo lo active. ¿Por qué? Porque este botón de noise blanker, NB, se utiliza únicamente para suprimir los ruidos de tipo pulsatorio, generalmente producidos por motores de ignición, como son automóviles y motocicletas. Y este va a suprimir no 20 como el atenuador, va a suprimir el doble, 40 decibelios. No funciona para suprimir ruidos atmosféricos ni de la línea de corriente ni nada. Solamente para ruidos de motocicletas, de automóviles u otros ruidos de tipo pulsatorio, ¿no? De motores de ignición. Para eso sirve el noise blanker. Pero si quieres recibir señales débiles, mejor que escuches el ruido. No lo aprietes porque también va a reducir la entrada de la señal. Si no hay ruidos de tipo pulsatorio, es mejor tenerlo desconectado para lograr una mejor recepción de las señales débiles. Es el famoso noise blanker. Lo tienen todos los radios de banda civil. El noise reduction es el que les acabo de enseñar, ¿no? Porque yo no tengo un botón de atenuador o no lo encuentro, porque no por otra cosa, porque nunca lo uso. No porque me dejan de ver. El atenuador es este. José Antonio, si me ayudas a encontrar el atenuador en el radio, porque ya ni me acuerdo, no lo uso. Lo tenías en el Kenwood, en el 440. Sí. El Kenwood sí, me acuerdo perfectamente, estaba el botón. ATT, así lo decía. NT. Sí, pero acá no lo encuentro. Sí, yo tengo que ver en los míos el AT. Ahí no encuentro aquí en el otro, el 7300. Atenuador. Ah, no, sí, pero en el 7300 no hay porque tienes uno variable. Tenemos un variable, ¿no? Ahora bien, noise reduction es lo que les acabo de enseñar, que funciona igual que el atenuador, pero no es un botón que te atenúe 20 decibeles de golpe, sino que tiene 15 niveles, ¿no? Entonces te puede atenuar hasta no 20, 40, 60 decibeles, como acabamos de ver. Entonces recibes una señal casi como en frecuencia modulada, ¿no? A menos que esté muy baja, entonces tienes que abrir todo, ¿no? Tienes que quitar todo el atenuador, tienes que quitar toda la reducción de entrada de radiofrecuencia para que puedas escuchar una estación muy débil, ¿no? Estamos hablando del noise reduction, y ya lo vimos en la práctica, permite la reducción de ruidos atmosféricos, de línea, etcétera, sin perder la calidad de la señal recibida. Generalmente es utilizada en las bandas bajas como 40, 80 y 160 metros. Yo en el radio lo tengo ahorita en 40 metros. ¿Por qué? Porque son las bandas más ruidosas. Si vas a usar modos digitales, ni le muevas ni le hagas nada porque no es necesario, ya que el software de los modos digitales se encarga de filtrar las señales. Pablo. Adelante. Arriba del noise blanker está el preamplificador y está el ATT. ¿No sé qué? Noise blanker, el NB arriba. Está el preamplificador, ya lo vi. Y luego dice ATT en blanco. Ah, es el mismo, tienes razón. Depende si lo aprietas una vez o dos veces, ¿no? O con un tiempo más prolongado. Tienes toda la razón. A ver, voy a apretarlo. Sí, este tiene creo que 3 niveles de amplificación, ¿no? El 1, 2. Ahí está. Sí, ahorita le apreté con un poquito más de tiempo, unos 2 segundos,
y entró el atenuador, y eso se ve en la pantalla, en el display y en el audio. Y también lo logramos escuchar, ¿no? Ahorita va. Acá está. Si yo aprieto este botoncito que me acaba de decir José Antonio, ahorita está en normal, pueden ver que mi display está prácticamente en azul. Si yo lo mantengo apretado, van a ver cómo el azul cambia de un azul claro a un azul fuerte y el audio bajo. Si yo lo vuelvo a apretar y lo quito, aumenta el audio y el display cambia de color. Este mismo botón me sirve, por ejemplo, para pasar al preamplificador 1. Quiere decir que el radio permite entrada una intensidad mayor. El display empieza a cambiar a amarillo. Bueno, no se nota por los reflejos, ¿okay? Pero en el audio sí. Va el siguiente amplificador. Este es el 1, 2. Entonces empezamos a tener más ruido. Por lo general, yo lo tengo en off, ¿no? Off. Escuchen cómo se oye más clara la transmisión. Bueno, para eso sirve tanto el atenuador como el amplificador, ¿no? De entrada de señal. Algunos radios de banda civil traen el preamplificador o se lo instalan, ¿no? Vamos a ver ahorita qué es el Vox. El Vox significa Voice Operated Transmission. Es una función que permite operar el radio en transmisión con la voz, es decir, manos libres. Ese es el Vox. Los ajustes para su funcionamiento comprenden la ganancia del micrófono, el antivox y el retardo en los radios antiguos. Radios modernos ya no trae nada. Tú le aprietas el Vox y el radio hace todo, ¿sí? ¿Qué hace? Pues ajusta tanto la ganancia del micrófono como el antivoz y el retardo en forma automática, con solo presionar el botón de Vox. Y entonces no necesitas estar apretando el PTT, el botón para transmitir. Tú hablas, el radio se activa cuando hables. Dejas de hablar, se desactiva. En los radios ya un poquito más, de unas décadas para atrás, entonces en la parte trasera del radio tienes 3 botoncitos, ¿no? Lo giras a la izquierda o a la derecha, le das ganancia al micrófono, se la quitas. Si ves que se queda pegado, transmite y dejas de hablar y sigue transmitiendo, entonces le giras al antivox. Y también tiene un retardo o un delay del retorno del modo de recepción, de tal manera que no cuando dejes de hablar entre el ruido de golpe, ¿no? Sino que tiene un retardo. En los radios modernos, como les acabo de decir, el ajuste es automático. Tú únicamente aprietas el botón, que está por acá, y en ese momento dejas de preocuparte por apretar o no apretar el PTT o Push to Talk. No sé si vamos bien. ¿Vamos bien por acá todavía? Sí, sí. Ok. Vamos a hablar ahorita del NF o Notch Filter. ¿Qué es el Notch Filter? Notch Filter o filtro de muesca, o un filtro estrecho, un filtro narrow, así se le puede llamar, ¿no? Elimina heterodinos, ruidos heterodinos, ruidos telegráficos, ruidos de RTTY, sonidos de sintonizadores y acopladores y chirridos. Yo lo he confirmado, ¿no? Cuando de pronto estás hablando con alguien o escuchando a alguien en fonía, de pronto entra un ruido típico de RTTI, o hay una estación de telegrafía cercana, ¿sí? O hay ruidos heterodinos que quiero pensar que son los que el mismo radio produce, ¿no?
y ruedos de acopladores, chirridos, etc. Y sí funcionan, los hay manuales y los hay automáticos, ¿sí? En el uso manual hay que girar lentamente la perilla hasta reducir o eliminar la interferencia. Si es una, si son dos, si está separada por algunos hercios, se pone un poco más difícil. Generalmente funciona. Normalmente se consigue entre las 11 y las 13 horas del reloj la posición de la perilla. ¿Qué es el ANF? Es el Automatic Notch Filter. Este es manual, es el automático. Es un filtro digital estrecho que identifica solito y atenúa automáticamente las interferencias ya mencionadas. Generalmente es el que yo uso. Si tengo interferencia, si no, lo quito, porque no tiene caso, ¿no? Porque como quiera que sea, cuando tú pones un filtro, reduces los matices del audio que estás recibiendo en un momento dado. Vamos a ver ahora qué es la operación en split. El radio tiene un botón que se llama, así como lo ven, split, tiene un botoncito que es un split. Con mucha frecuencia suele ocurrir que hay muchas estaciones llamando a una misma estación de X, situación que en inglés se conoce como pile up, y en español no es otra cosa que es un amontonamiento de señales, porque muchas estaciones quieren hacer contacto con esa estación por ser rara, por ser muy distante, porque sale de vez en cuando, porque es un país donde no hay radioaficionados y llegó una exposición y solo vas a tener ese chance o esa oportunidad de contactar. En cuanto termine la expedición, vas a esperar no sé cuántos años para que se vuelva a dar. Por ejemplo, en Antártida, ¿no? En esos casos, se suele pasar al modo de operación split. ¿Quién se pasa en modo de operación split? La estación rara o DDX, que consiste en que esa estación va a llamar en una frecuencia, pero va a escuchar en otra. Los radios te lo permiten porque traen dos VFOs. ¿Qué significa eso? Que prácticamente tienen dos radios en uno. Los radios de HF o multibandas tienen un botón que permite al radio operar en frecuencias separadas, utilizando un VFO diferente para cada una. Se denominan VFO A y VFO B, y el radio, los antiguos, pues el botón te lo decía, y en los modernos, pues en la pantalla sale la letra A o la letra B al lado del VFO. Si me alcanzan a ver, por acá anda, ¿no? A ver si lo enfoque. VFO, yo estoy en VFO A. Y en la memoria 99, aunque no estoy en modalidad de memoria. Ahora bien, ¿qué es un VFO? Es un Variable Frequency Oscillator, o en español, un oscilador de frecuencia variable. Es un oscilador cuya frecuencia se puede ajustar en un determinado rango de frecuencias. Es un componente necesario en cualquier radio o transmisor, es decir, cuando tú giras el botón del dial, estás moviendo la frecuencia a través de un VFO u oscilador de frecuencia variable. Eso es lo que estás haciendo. Pero como el radio generalmente trae dos, vas a poder hacer split, quiere decir transmitir en una frecuencia y recibir en otra. Y eso pues es muy bueno cuando a una estación, sobre todo de DX, le están llamando 20, 50 o 100 estaciones al mismo tiempo. Vamos a ver el speech compressor. Ciertos radios lo traen, algunos no, pero los modernos todos lo traen. El speech compressor no es otra cosa que un compresor de la voz en banda lateral, sea la de arriba o sea la de abajo. ¿Qué es lo que te permite o por qué lo vas a usar? El compresor normalmente se utiliza para comunicados a larga distancia. Al utilizarlos, se amplifican los tonos más suaves de la voz. La potencia de salida aumenta junto con el consumo de corriente. Es decir, si estás en 100 watts, cuando le metes el compresor ya no sales en 100, sales en 120, 150 watts, dependiendo del radio. La estación de X nos escucha con mayor claridad. Las estaciones locales nos van a oír un poco raro, sin matices, pero las interferiremos mucho menos. O sea, es beneficioso incluso para las estaciones locales
porque les provocamos menor interferencia. Tenemos mayor potencia de salida y los tonos suaves o graves de la voz se intensifican y nos van a escuchar las estaciones lejanas con mayor claridad. Para eso sirve el speech compressor. Yo generalmente lo tengo activado. ¿Por qué? Pues precisamente porque lo que más me gusta es hacer DX o larga distancia. Ahora vamos a ver algo que traen casi todos los radios. Es el RIT, el RIT, que significa Receive Independent of Transmit, o recepción independiente de la transmisión. Es como el split, pero en pequeño. Desplaza la frecuencia de recepción en incrementos finos, o sea, en hercios. En el split tú lo puedes hacer incluso como banda cruzada, transmitir en 40 y recibir en 20, por decir algo, en banda de 20 metros, ¿no? O en una sola banda transmitir en 7100 kilohercios y escuchar en 7200, por decir algo. En cambio, el RIT te permite hacer lo mismo, es un pequeño split, pero en incrementos de unos cuantos hercios, hacia arriba o hacia abajo, mientras que la frecuencia de transmisión se mantiene sin cambio. Esto es algo parecido a lo que en banda civil se usa como clarificador. Sirve para sintonizar estaciones fuera de frecuencia o para escucharlas en un tono más legible. Lo contrario del RIT es el SHIT, aunque los radios modernos ya no le llaman SHIT, les llaman salto de frecuencia, no sé por qué, salto de transmisión. El SHIT es una transmisión independiente de la recepción, que es exactamente lo contrario. Cambia la frecuencia de transmisión hacia arriba o hacia abajo, mientras que la frecuencia de recepción se mantiene igual. Generalmente se usa en banda lateral. Actualmente, con radios altamente precisos y estables, el uso del RIT y el SHIT no es tan vital. Era vital antes, ¿por qué? Porque un radio se corría de frecuencia y tú te quedabas en la misma porque él sí te está escuchando en la frecuencia donde transmites, pero tú lo escuchas un poco distorsionado. ¿Qué haces? Usas el RIT para escucharlo claramente, pero tú mantienes tu frecuencia de transmisión, ¿no? En el SHIT, pues lo haces al revés, ¿no? Puede usarse con una estación de X, estamos hablando de SHIT, está trabajando en frecuencia dividida con poca separación, porque en realidad el SHIT o el RIT no es otra cosa que un split o un salto, porque es una forma más rápida de hacer el split. No sé si vamos bien o está medio confuso Miguel, por ejemplo, adelante. Claro, don Pablo. Hola, hola. Adelante, Miguel. Nada, pues aquí lo que pasa es que le quité un poquito el video, pero bueno, ya lo pongo. Estoy viendo como si me veo. A ver, no, todavía no. Ahí está. Ok, pero, no, yo no, de todas maneras no te estoy viendo, nomás te pregunté si no está muy confuso, si está sí, mucho, pero bueno, pues ya lo entenderemos, ¿no? Hay tiempo. Bueno, me imagino, una pregunta, me imagino que antes del examen se ocuparán 2 horas o por lo menos una clase para recordar todo, ¿o no? Con mucho gusto. Bueno, por mí está bien, yo no sé por los demás, pero por mí está muy bien. No, está bien. Excelente. Correcto, así lo hacemos. Sí. Aclarar más las situaciones que se ven un poco confusas, como estas. ¿Por qué? Porque es para alguien que, como Miguel, que está en cero completamente. Muchos de aquí pues han estado en banda civil y pues tienen cierta idea, ¿no? Pero Miguel no. No, yo no. Por eso a veces me dirijo a él, porque sé que a él para esto pues es partir de cero, ¿no? Si quieres, a mí me puedes hacer el examen en diciembre. Vamos a estudiar. Ok. Por último, cabe mencionar, no he visto la hora ni cómo estamos. Ya 10:30. No, ¿qué hora es? 10:21. 10:21. Ustedes me dicen si paramos, nomás anotamos el número de diapositivas, porque yo pues, me olvido hasta del reloj, ¿no? Nomás vamos a leer esta que dice
por último, cabe mencionar que cada marca y modelo de radiotransmisor trae integradas muy diversas características y funciones. Quiere decir que hay radios que pueden traer una función y otro radio no lo trae. Los más avanzados, los más modernos casi traen todas, pero siempre va a haber un radio con más funciones. El 7300 trae integradas, según lo que leí, 400 funciones. A través de menús, muchas de esas funciones pues ya están ajustadas de fábrica y otras pues las puedes ajustar, le ajusta el usuario, ¿no? Pero hay 400 funciones en ese radio. Sin embargo, hay otro radio de la misma Icon, que por ejemplo, pero vale como el triple, más del triple lo que vale el 7300, que pues traen muchísimas funciones más, o más filtros, etcétera, ¿no? Entonces, depende del radio que uno tenga, hay que leer ahora sí el instructivo, hay que ver tutoriales en YouTube, ahora lo podemos hacer, y le vamos descubriendo siempre descubrimos algo. Ahí José Antonio nos dirá, ¿verdad, José Antonio? Así es. ¿Viste la diferencia que hay entre los dos Icon, no? Exacto. No vale la pena comprar uno nuevo, ¿no? La última que vimos, el último video que me mandaste, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Tiene algunas funciones más, pero vale más de 3 veces más, entonces no tiene caso. No vale. Entonces es altamente recomendable leer cuidadosamente el manual de operación o instructivo y experimentar en la práctica cada una de sus funciones. Voy a dejar de compartir pantalla.